Cedo la palabra a nuestro ponente de la ponencia inaugural, a don Luis Jiménez. Un aplauso, por favor. Luis es el subdirector general del Centro Criptológico Nacional, experto en esa materia, sin duda, y bueno, dispone de diversas certificaciones de especialización de seguridad de las TIC y es representante nacional en los comités de seguridad de la información y ciberseguridad en el Consejo de la Unión Europea y en la OTAN. Muy bien, pues os dejo con él. Bueno, pues gracias, Ricardo, por tu presentación. Buenos días. Para mí es un honor estar aquí en esta conferencia inaugural de esta ponencia inaugural de esta conferencia High Level sobre Assurance. Nosotros agradecemos la invitación que se nos ha cursado para presentar y en mi nombre y en el nombre del secretario de Estado director del CNI, pues agradecemos la oportunidad que se nos da para hablarles. Para nosotros es una responsabilidad, una conferencia inaugural, bueno, pues tiene su peso porque realmente tiene que decir cosas interesantes y despertar el interés por lo que se va a producir en las conferencias posteriores. El temario es muy amplio y es de rabiosa actualidad. Todos los tópicos o los temas que ha mencionado Ricardo en su presentación. A la hora de plantear la conferencia, a la hora de plantear la ponencia, me pregunté qué les podía decir o qué les podía contar nuevo a un conjunto de profesionales como el que está aquí representado, expertos, muchos de ellos, y que saben un montón, mucho más de lo que pueda yo saber en 100 años que viviese. Y se me ocurrió mirar hacia atrás, ver de dónde veníamos y orientar un poco hacia dónde, o intentar reflexionar hacia dónde íbamos. Y al mirar hacia atrás, lo que hice fue mirar hacia la biblioteca, hacia la estantería que tengo detrás en mi despacho y ver los libros de referencia, los libros de culto que para mí han sido a lo largo de toda mi vida profesional. Y aquí se los presento. El primer libro que me llamó la atención, un libro de 1995, que yo cuando salió lo estudié profusamente, hablaba sobre las técnicas de seguridad en Internet. Es un libro donde establecía los fundamentos de la seguridad de los protocolos que hacen posible Internet. En este libro de 1995 ya nos contaba dónde éramos vulnerables. Ya nos hablaba de los ataques de hombre en el medio, del robo de sesión, de las contraseñas de sesión, nos hablaba de la inyección de código, de los fallos en el filtrado en las aplicaciones web, de la descarga de código ejecutable malicioso, de los errores en la implementación de los diferentes protocolos, SSL por aquel entonces, y SET, protocolo que ha muerto, pero bueno, que en su día fue muy importante, etcétera, etcétera. Era un libro que, volviéndolo a releer, es absolutamente de plena vigencia. Es absolutamente de plena vigencia. El segundo libro que me llamó la atención es el Manual de Criptografía Aplicada de Meneses. Este es un libro de culto. Todo el que quiera saber de criptografía, a nivel un poquito lo que hay debajo de la criptografía, debería echarle un vistazo a este libro. Y es un libro absolutamente vigente hoy en día. No ha perdido ni un ápice de vigencia. La criptografía desde el año 96 hasta ahora ha evolucionado. Ha evolucionado fundamentalmente en velocidad, en longitud de claves, y ha evolucionado fundamentalmente en la tecnología de implementación de los diferentes algoritmos. El grado de integración de los circuitos de aplicación específica o de las FPGAs, el grado de robustez
que ha alcanzado la criptografía en su implementación práctica, pues es donde ha evolucionado. Pero los fundamentos criptológicos, o sea, la fortaleza matemática o de complejidad de los diferentes protocolos criptográficos y los diferentes algoritmos criptográficos, tanto de clave secreta como de clave pública, siguen vigentes desde el año 96. Poco ha evolucionado la criptografía en ese sentido. Ha evolucionado en la implementación de algunos algoritmos de clave pública que en vez de basarse en un campo de Galois, ahora se basan en el campo creado por los puntos de una curva elíptica. Pero básicamente el RSA, tanto sea en una curva elíptica, basado en una curva elíptica como en un campo de Galois, sigue siendo lo mismo. Ha mejorado la implementación, ha permitido utilizar algoritmos cuya eficiencia en su funcionamiento pues permite lo que conocemos hoy pues como el hardware criptográfico que ponemos en todos nuestros dispositivos o la cantidad de dispositivos de red que implementan algoritmos criptográficos en hardware. Pero desde el punto de vista de cosas novedosas o fundamentos en los que basar la fortaleza de los algoritmos criptográficos, ha habido poco avance. Sí que es cierto que estamos a las puertas de una nueva revolución en la criptografía, que es cuando la computación cuántica sea una realidad y todo el mundo que conocemos de criptografía de clave pública se nos venga abajo. Cuando la computación cuántica sea una realidad y podamos abordar con una capacidad de cálculo que excede lo que conocemos hasta ahora en muchos ceros o en muchos exponentes, todo lo que son los actuales protocolos en los que se basa la firma electrónica, los que se basa el no repudio, los que se basa la autenticación de origen, destino, etcétera, etcétera, todos estos protocolos basados en criptografía de clave pública se vendrán abajo con la computación cuántica. Y entonces veremos a ver qué es lo que pasa. El siguiente, o los siguientes libros de culto que están en mi estantería son Majerit, como no podía ser de otra manera, y un libro sobre políticas y procedimientos para implementar la seguridad de la información en las organizaciones. Majerit es plenamente vigente hoy en día. Los conceptos que estableció Majerit de vulnerabilidad, de amenaza, de impacto, de riesgo, de salvaguarda, son plenamente vigentes. De hecho, la salud de la herramienta pilar que implementa la metodología Majerit, les puedo garantizar que goza de muy buena salud, está siendo utilizada profusamente por todas las administraciones públicas, está siendo utilizada por la OTAN porque la ha adoptado como herramienta de análisis de riesgos a la hora del estudio de la seguridad de sus sistemas, está siendo adoptada por un montón de países de los 26 países de la OTAN y está continuamente mejorándose, implementando nuevas bibliotecas de salvaguardas, nuevas bibliotecas de amenazas, modernizándolas y adaptándolas a la realidad del día a día al que nos enfrentamos. El documento o el libro de Information Security, Policies and Procedures, este documento o este libro para mí me abrió los ojos en el año en que lo estudié y es un auténtico manual de cómo implementar o de cómo organizar la seguridad en una organización. Tiene una serie de fichas, una serie de cuestionarios y habla pues, de cosas tan importantes como es la cultura de seguridad en la organización, la implicación de la dirección en la seguridad informática, habla de cosas tan curiosas como el Bring Your Own Device, el famoso problema de qué hacer con los dispositivos que son del usuario y que empiezan a utilizar las aplicaciones corporativas y a manejar la información corporativa. Ya en el año 98 hablaba de este problema, este libro. Hablaba de las políticas de empleo del correo electrónico en las organizaciones, las políticas de empleo de los medios tecnológicos puestos a disposición de los empleados por parte de la organización. Hablaba de un concepto que es el cumplimiento legal,
al que estaban abocadas todas las organizaciones. Era un libro totalmente pionero en conceptos que soy de plena vigencia hoy en día. Siguiente libro de mi biblioteca particular de libros de culto, como no podía ser de otra manera y estando donde estoy, fue COVID. COVID lo tuve que estudiar en el año 98. Esta era la versión 2 de COVID. Hoy en día ya sabéis que vamos por la 5. Y este es el manual que estudié para prepararme el examen de CISA. Este manual, que estaba basado en la versión de COVID, era un manual que tenía cosas muy curiosas y que releyendo ahora, digo, pero si es que en el año 99 ya estábamos hablando de lo que seguimos hablando hoy en día en el año 2016. Había un apartado, que es el dominio 4, que hablaba sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas de información. Y en ese apartado, bueno, pues había un montón de principios y de cosas que hoy en día tienen plena vigencia, como puede ser el apoyo y el compromiso de los directivos con la seguridad de la información, el control de acceso, la autorización, la verificación de los controles, la percepción de seguridad y la cultura de seguridad en la organización. Hablaba sobre las repercusiones jurídicas en caso de no cumplir o en caso de no implementar la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad en la información. Conceptos que después han sido desarrollados y se han puesto de moda en los últimos 10 años. Hablaba ya sobre el espionaje, sobre el ciberespionaje, hablaba sobre la pérdida de confianza o del margen competitivo, la divulgación de información, sobre el sabotaje. Hablaba sobre los hackers, sobre los empleados descontentos, etcétera, etcétera. Hablaba sobre los virus, que en aquella época era, en el año 99, era lo que aparecía discretamente en los medios de comunicación como relacionado con la seguridad informática, los virus y los gusanos, pero ya hablaba de los caballos de Troya, de las puertas falsas, de los ataques asíncronos, de las fugas de datos, de la interceptación y del crimen informático como un fenómeno en alza. Era un libro también que se adelantaba a su tiempo. En el año 99 apareció otro libro muy importante en la historia de la seguridad informática y de la ciberseguridad. Era un libro hecho por el Departamento de Defensa y hablaba sobre cómo alcanzar la superioridad de la información en un futuro conflicto, en un futuro escenario de conflicto. En este libro se hablaban de temas como que todo iba a estar interconectado, absolutamente todo, como que la disponibilidad de la información para la toma de decisiones sería fundamental en el conflicto futuro que se produjese. Hablaba de que la red sería un nuevo ámbito donde habría conflictos, donde se dirimirían conflictos. No utilizaba la palabra ciberespacio, pero hablaba de la red y de que todos estaríamos conectados en la red y todos estaríamos en red. Y hablaba sobre la importancia de disponer de información en el momento oportuno, sobre la integridad de esa información, que no fuera corrupta, sobre la autenticación de esa información, elementos fundamentales para la rápida toma de decisiones de ese mundo hiperconectado al que al que estábamos abocados. Era otro libro de culto en donde ya hablaba de conceptos que son plenamente vigentes hoy en día. Después de pasar el efecto 2000 y de todo el mare magnum que se produjo, la revisión tan buena que nos vino el famoso efecto 2000 para revisar aplicaciones y tirarlo obsoleto y poner nuevas aplicaciones en producción, vino una época de producción de libros en español. Hasta ahora había poca literatura en español sobre el tema. Y he puesto dos que los tengo en la biblioteca y que les tengo mucho cariño porque también eran dos buenos tochos de libros de más de 600 páginas cada uno, con conceptos muy claros y muy bien explicados, conceptos plenamente vigentes hoy en día. Después me detendré en otro libro, también para mí de culto, el libro de mi amigo Gonzalo y mi amigo Pedro Pablo, sobre seguridad informática para empresas y particulares. Este libro, que es de hace 12 años, pues yo lo recomiendo que vayan a la librería y se lo compren, porque es que es de una absoluta vigencia. O sea, todas las medidas de protección que habla este
libro que debe tomar una empresa, sea pyme o sea una gran empresa, o un particular en sus propios sistemas, están de una absoluta vigencia. Es un libro, además, muy bien explicado. Tiene un capítulo 5 que habla sobre las medidas de protección, que es muy curioso porque habla sobre las medidas de protección del equipamiento. Cambien ustedes la palabra equipamiento por dispositivos móviles o dispositivos, tabletas, etcétera, etcétera, y tiene absoluta y plena vigencia. Y el último libro que quiero mencionar, un libro de 1.600 páginas, El arte de la valoración de la seguridad del software. Este libro del año 2007 es un auténtico compendio que debería ser estudiado obligatoriamente en todas aquellas escuelas o facultades que desarrollen software. Es un compendio de todos los sitios donde puede haber una vulnerabilidad en el software. Son los fundamentos de la seguridad del software en su diseño, en su producción y en su operación. Habla de buffer overflow, habla de la gestión de la memoria, tan importante en una aplicación informática. Habla de las librerías DLL y su modificación y usurpación. Habla de los controles ActiveX, de Java, de .NET, de .SAP. Habla de todas las tecnologías en aquella época en donde eran susceptibles, los lugares donde eran susceptibles de meter la pata a la hora de diseñar y desarrollar una aplicación. Hablaba de los kernels, de los sistemas operativos, de los rootkits. Hablaba de todo lo que estamos viendo actualmente en el malware. ¿Cómo se hace el malware actualmente? Bueno, pues este libro en el año 2007 ya apuntaba dónde estaban o dónde había que tener cuidado a la hora de diseñar y y desarrollar una aplicación informática. Cuando yo veo este libro y veo lo que está pasando ahora mismo en las redes, en los sistemas y en los dispositivos, mi reflexión es, ¿hemos ido para atrás? Hemos ido para atrás. De tener un ordenador de sobremesa o un portátil más o menos securizado con unas aplicaciones o unos sistemas operativos en donde ya poco a poco íbamos parcheando o nos íbamos concienciando sobre su vulnerabilidad y nos íbamos preocupando, bueno, pues tener una pequeña suite de seguridad, tener actualizado el sistema operativo y tal, pues ahora nos encontramos que tenemos una serie de móviles, una serie de tabletas, una serie de dispositivos portátiles en donde nos hemos olvidado de todo lo que habíamos aprendido hasta el año 2007. Y desde luego, hoy en día es la entrada fundamental a los incidentes más graves que nos hemos encontrado. La entrada a través de los dispositivos móviles y del hackeo de los dispositivos móviles. ¿Qué es lo que ha cambiado en estos últimos años? Pues ha cambiado, como hemos visto, desde el punto de vista de la seguridad o de la seguridad informática, aunque le hemos cambiado el nombre de InfoSec, Information Assurance, ciberseguridad, etc., le hemos cambiado el nombre, pero conceptualmente lo que hay que hacer para protegerlos ha cambiado poco o ha evolucionado poco. Lo que sí ha cambiado es la amenaza. Lo que sí ha cambiado es el grado de sofisticación de la amenaza. La amenaza se ha industrializado y se ha profesionalizado. Y además ha cambiado no solo la naturaleza de la amenaza, sino ha cambiado también el agente de la amenaza. Ahora ya no existe el hacker, más o menos, cuya motivación no era maliciosa, digamos, sino que ahora existen criminales, existe crimen organizado detrás de los incidentes y existen incidentes sponsorizados por estados. Y no solo atacan a otros estados, sino que atacan a los ciudadanos y atacan a las empresas de esos estados. Ante este panorama, ¿qué es lo que tenemos que mirar hacia adelante? ¿Y qué podemos hacer para mirar hacia adelante? Bueno, pues básicamente poco ha cambiado desde hace 20 años a actualmente. Somos objetivos blandos, nuestras organizaciones son objetivos blandos, porque la ingeniería social es fácil y eso permite que haya infecciones rápidas de nuestras redes corporativas. Seguimos teniendo unos sistemas de seguridad reactivos
porque la seguridad es molesta y no queremos falsos positivos. Seguimos teniendo muy poco personal dedicado a seguridad en nuestras organizaciones. O el personal que está dedicado a la seguridad tiene varios gorros y varias tareas a las cuales atender. Somos, además, poco propensos a comunicar incidentes o a hablar de nuestras debilidades o a compartir nuestras vulnerabilidades. Y, por último, el nivel de complejidad de los ataques y el nivel de sofisticación de los ataques hace que la atribución sea muy difícil. Todo esto, mezclado en una costalera, pues hace que seamos una sociedad de la información muy vulnerable. La experiencia nos dice que cualquier infección de una máquina o de una red corporativa se produce por un fallo en uno de estos tres pilares. O porque hay un error humano, por falta de conocimiento o un error malicioso, o bien porque hay una vulnerabilidad de la tecnología, que es nuestro talón de Aquiles como sociedad de la información, o hay una falta de arquitectura de seguridad o de configuración de seguridad de la tecnología. En cualquiera de los casos, las tres cosas que debemos hacer como personas, como ciudadanos, como empresas o como administraciones públicas para defendernos o para afrontar el panorama al que nos enfrentamos, sigue siendo lo que ya hablábamos desde el año 99. Prevenir, detectar y responder. ¿En qué consiste la prevención? Pues la prevención es todo lo que hemos visto, todo lo que llevamos hablando a lo largo de la historia de seguridad informática, desde el libro naranja del año 70 del Departamento de Defensa americano, en donde ya hablaba del modelo de seguridad, en donde había una serie de entidades que accedían a una serie de activos en base a una serie de permisos o de roles. Bueno, pues eso que fueron los primeros cimientos de la seguridad informática, pues hasta todo lo que hablamos hoy en día de concienciación, de necesidad de formación, de necesidad de establecer políticas, procedimientos y requisitos de seguridad en los sistemas, necesidad de desarrollar de una manera segura las aplicaciones y de certificar de alguna manera esas aplicaciones o esos dispositivos, implementación de medidas técnicas. Ya no es de recibo coger el ordenador que viene del almacén, desempaquetarlo y enchufarlo a la red. No, ahora hay que configurarlo de acuerdo a las políticas de seguridad, de acuerdo a los privilegios, de acuerdo a los permisos y de acuerdo a la arquitectura de seguridad de toda la organización. La valoración, la inspección, la acreditación y la auditoría de seguridad. Todo esto está escrito desde hace ya más de 20 años y ha ido evolucionando lentamente, pero sigue siendo vigente todo lo que estaba escrito hace 20 años. El problema es que no hemos hecho los deberes en estos últimos 20 años. La detección. Quizás esto sea lo novedoso con respecto al panorama que nos encontramos hoy en día. Hoy en día no solo hace falta poner medidas preventivas, sino hay que tener una cierta capacidad proactiva. Hay que tener capacidad de detección. La detección abarca todo lo que es el despliegue de sondas, sistemas de monitorización, sistemas de recolección, análisis de eventos, sistemas de correlación de eventos, vigilancia de la red, análisis de malware, ingeniería inversa, análisis forense y elaboración de inteligencia de todo esto para poderla compartir, para poderla distribuir, pero de una manera automatizada, de manera que sea útil en tiempo real para sistemas y organizaciones. Y por último, la respuesta abarca la capacidad de desinfectar los sistemas, la capacidad de sobreponernos a los incidentes, mitigar el impacto y, por último, elaborar inteligencia sobre la amenaza, su impacto y sobre la agente de la amenaza. Después hay otro tipo de respuesta, pero que se escapa a los responsables de seguridad o responsables de las organizaciones. Es la respuesta legal, judicial o policial que debe existir ante cualquier incidente de seguridad. Es la respuesta política o diplomática ante determinados casos de incidentes de ciberataques, respuesta de contrainteligencia, operaciones de información o, en último caso, la respuesta militar o de information warfare. Y nada más, nos encontramos ante retos de la ciberseguridad
Hemos avanzado en temas de seguridad poco. Seguimos, las mismas premisas de hace 20 años siguen siendo plenamente vigentes. Quizás el escenario ha cambiado porque ha cambiado la amenaza y porque nos enfrentamos a una serie de riesgos, a una serie de retos que es difícil o que todavía no tenemos muy claro cómo afrontarlos. El primero es ser menos vulnerable, a ver cómo metemos en vereda a las empresas de tecnología para que saquen al mercado productos sin vulnerabilidades. A ver cómo encontramos el equilibrio entre seguridad y privacidad, porque es necesario para podernos defender, poder investigar los incidentes, y eso tiene connotaciones en la privacidad de ciudadanos, de empresas y de administraciones. Tenemos el reto del despliegue de los sistemas y de la coordinación de los sistemas de alerta de las diferentes organizaciones, de las administraciones públicas, de los diferentes CERT. Tenemos el problema de la colaboración público-privada. Tenemos que generar los mecanismos de confianza suficientes para que las empresas hablen de sus incidentes, comparten información con sus incidentes y las administraciones públicas hagan lo mismo y para que trabajemos todos en las mismas soluciones. Tenemos el problema de la concienciación y la formación. Y yo creo que tenemos más problemas de formación que de concienciación. Yo creo que hoy en día existen muchísimas iniciativas de concienciación sobre los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías, pero falta formación en los ciudadanos, falta formación en las empresas y en las administraciones públicas. Cuando hablo de formación, hablo de habilidades. Tenemos que ser hábiles en el manejo de las nuevas tecnologías. Tenemos que conocer la seguridad que aportan los diferentes parámetros de nuestro móvil, de nuestro navegador, de nuestro sistema operativo. Tenemos que empezar a conocer y a implicarnos, cada uno, en las características de seguridad de la tecnología que manejamos. Capacitación técnica, hace falta mucho expertise en las empresas y en las administraciones públicas, capacitación legal y estímulo de la economía sin menoscabo de la ciberseguridad. La transformación digital está muy bien, pero no debe ser a costa de la ciberseguridad. Y nada más, muchísimas gracias por su atención. Espero que, bueno, espero no, estoy totalmente seguro que esta conferencia va a ser de muchísimo interés. Los temas son muy interesantes y los retos a los que nos enfrentamos pues también son muy interesantes. Muchísimas gracias.